es Dios. Es Dios. Entonces, el llamarlo la tercera persona, el relacionarlo como que es la paloma o es el viento, no son símbolos con los que Dios quiso a través de la palabra permitirnos experimentar y conocer quién es Él, pero Él no es una paloma, Él no es una fuerza, Él no es un viento, Él es una persona y Él es Dios. Entonces, parece sencillo, pero si nosotros no tenemos ese convencimiento por la palabra y por el espíritu de quién es Él, pues no nos vamos a relacionar y si no nos relacionamos no vamos a permitir que Él actúe en nuestras vidas y a través de nosotros y no vamos a ver su poder que vivifica, su poder que restaura, que sana, ¿verdad? Que liberta, obrando en medio de la iglesia, obrando en medio de nuestras familias. Entonces, el pastor nos enseñaba algo el jueves tan hermoso y decía, nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a seguir el amor, más no a seguir las señales. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros a veces solo pensamos en la espectacularidad, que está bien, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todo lo sobrenatural de Dios se hace visible para nosotros. Pero nosotros somos llamados a seguir el amor, porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a seguir el amor y las señales nos van a seguir a nosotros. Y eso me pareció tan hermoso porque si nosotros nos estamos, siéntate amor, si nosotros nos estamos relacionando y queremos y anhelamos y deseamos conocer al Espíritu Santo, la motivación para que Él nos use, para que Él se manifieste a través de nuestras vidas, debe ser el amor. El Señor Jesucristo, siendo hombre, Él nunca dejó de ser Dios, pero estando aquí en la tierra, cada vez que la Biblia cita que Él, teniendo compasión, los sanó a todos. Y teniendo misericordia, cuando fue a multiplicar los panes, ¿qué lo movió a Él? Que no había comida, la misericordia. Dice, han estado escuchando, ahí en un caso tenían más de un día escuchando, dice, y no, ¿cómo los vamos a mandar a casa sin comida? ¿Qué movió al Señor Jesucristo para que el poder de Dios, que es el Espíritu Santo en acción, se manifestara? La compasión y el amor. Entonces, iglesia, somos llamados a seguir el amor y las señales nos van a seguir a nosotros. Señales, prodigios y milagros nos van a seguir, porque lo que nos motiva es el amor. Créanme que si hay alguien en necesidad, está abatido. Me pasó una vez en un parque y me dolió eso que uno pasa y sabe que el Señor le está diciendo devuélvase. No sabemos si esa persona está pensando definitivamente en suicidarse, en acabar con su vida porque no ve ninguna opción. O sea, una palabra, el poder de Dios en acción, que es una palabra de parte del Espíritu Santo, una palabra de ciencia, que es una palabra de ciencia, es una revelación del Espíritu Santo para decirle a esa persona, Dios sabe lo que estás atravesando. Dios se nos ha estado revelando y hoy en la alabanza hablábamos de Rafa, que es el nombre que Dios se dio para hablar como nuestro sanador, Jiré, que es el Dios que provee. En las prédicas pasábamos hablábamos del Roy, el Dios que me ve, el Dios que sabe por lo que yo estoy atravesando. O sea, Dios no está ajeno a lo que nosotros estamos viviendo y atravesando en medio de las circunstancias que estemos pasando. Entonces, esa no es la prédica, pero es esa perla que yo quiero que para mí fue, sí, fue tan reveladora. Sí, el amor es el que nosotros debemos seguir para que las señales nos sigan. Las señales nos van a seguir. El Espíritu Santo nos va a respaldar porque vamos a ser movidos por el amor. Y los milagros, las señales, los prodigios, como está escrito, nos van a seguir. Vamos, vamos a hablar hoy y el Señor, perdóname, eh, sobre que el Espíritu Santo, ahorita me lo pasas. Sí, dame el tuyo, gracias. Es que hay una llamada ahí, gracias. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y yo le pedía, Espíritu Santo, o sea, que el día de hoy nosotros podamos entender lo que es realmente la convicción de pecado para cada uno de nosotros. Y cada vez que predicamos, el primer confrontado es el que prepara la prédica. Y necesitamos, o sea, si hay algo que necesitamos en este tiempo, iglesia, si Dios nos viene hablando desde el año pasado de santidad, si hay algo que necesitamos es este, esta obra, así se llama, lo encontramos en Juan 16 del 5 al 11, dice la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, se estaba refiriendo
el Señor. O sea, aquí lo está hablando directamente el Señor Jesucristo. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, yo también, y quise meterme y meterme porque hay cosas que leemos y sabemos aquí, pero no han sido reveladas aquí. Se los voy a leer en la NTV. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, porque ahí estaba hablando Jesús. Oigan esto, el pecado del mundo es que el mundo se niega a creer en Jesús. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y yo creo que cuando lo vemos en la versión NTV y lo vemos en la Reina Valera, podemos entender que la labor, parte de la obra que estamos hablando aquí, de lo que hace el Espíritu Santo, es que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ya vamos a ver qué es esa convicción y a qué se refiere. Ya tenemos claro que cuál es el pecado, no creer en Jesús. Ese es el pecado del mundo. Y era el pecado en el que nosotros estábamos. Todo lo demás se deriva de ahí. Pero era que nosotros nos resistíamos antes a creer en Jesús. ¿Y qué es convicción? Si él dice que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu es convencernos de pecado. Es la obra especial que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que convencerá al mundo, o sea, cuando nosotros estábamos lejos del Señor y no creíamos en Él, el Espíritu Santo vino a nuestra vida a traer convicción de pecado. La convicción de pecado nunca se va a sentir bien, iglesia. Por eso es que el enemigo sabe que nosotros vamos a evitar esa confrontación, porque la convicción del pecado nunca es un sentimiento agradable, pero siempre nos va a conducir a algo bueno, porque la convicción de pecado ¿a qué nos conduce? A que nos arrepintamos, a que entonces por el arrepentimiento nosotros vayamos delante del único que puede perdonarnos y a que reconozcamos primeramente cuando aún no lo hemos hecho, a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que va a poder solucionar eso que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida, que es ese profundo arrepentimiento. No podemos despreciar la convicción de pecado. Como les digo, nunca va a ser agradable. O sea, al contrario, es desagradable. Yo creo que, ¿por qué? Porque uno entra en confrontación consigo mismo, entra en confrontación con quienes les rodean, incluso cuando el Señor nos confronta a través de un hermano, nos confronta primeramente pues a través de la palabra y lo vamos a ver, la primera reacción es de enojo, nos enojamos. Porque digo, es una reacción desagradable. No se va a sentir bien, pero lo que produce al final es un fruto precioso, porque es nada más y nada menos que salvación. Y si ya hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas, lo que hace es permitirnos crecer y que ahora el Espíritu Santo crezca más en nosotros. Los que se han acercado al Evangelio sin entender la gravedad de sus pecados, difícilmente pueden llegar a aprender y apreciar la gracia de Dios. Y es que la Biblia nos dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras. O sea, no importa todo lo que yo haga, no importa si doy de comer a los pobres, no importa si me rasgo los vestidos y entrego todo lo que tengo, no importa porque yo no soy salvo por obras. Yo les he comentado a ustedes cuando a mí me compartieron el Evangelio, la primera pregunta que me hizo este hombre de Dios, me dijo, si hoy te murieras, Senia, ¿a dónde irías? Yo inmediatamente respondí al cielo, al cielo. O sea, yo tenía conciencia que había cielo, que había infierno. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo empecé a justificarme en las obras. No es que yo soy, o sea, yo me creía buena. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era mi parámetro? Pues mi propia manera de pensar. Mi parámetro no era la palabra de Dios. Y yo le dije, porque yo hago, porque yo soy, porque... Y él con esa misericordia, ok, y empezó a leerme en la palabra. ¿Qué dice la palabra? No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido, o sea, gracia es el favor de Dios sobre nosotros. Pero miren esto, si nosotros no manejamos el pecado como es y vemos la gravedad del pecado, tampoco vamos a manejar la grandeza de la gracia.
porque cuando uno reconoce la gravedad de sus pecados, inmediatamente reconoce que la gracia, lo que el Señor le perdonó, es demasiado grande. Y entonces nuestro corazón se llena de misericordia, se llena de gratitud con Él. Y es ahí donde nuestro caminar empieza a ser un caminar donde buscamos agradarle, porque hemos reconocido que nos perdonó tanto que de verdad le habíamos fallado y ya el pecado no es un tema que se maneje solo a nivel aquí intelectual, sino que ya se vuelve eso, una profunda convicción de cuánto nosotros habíamos pecado, cuán apartados estábamos de esa gracia y cuán grande es la gracia que ahora nos cobijó y nos trajo redención y vida eterna. O sea, cuando eso nos es revelado, y eso es lo que yo quiero y le pido al Espíritu Santo, esa tía cunina y tía, que toda mentira que el enemigo ha puesto para que no veamos nuestros pecados con la gravedad que Dios los ve, para que nos justifiquemos, sea derribado de nuestras mentes, que todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado por año y que nos impiden crecer y avanzar, porque todo eso lo que hace es que nos justifiquemos y cuando no justificamos, nosotros no podemos arrepentirnos, porque solo cuando reconocemos la gravedad de lo que estamos viviendo, entendemos la necesidad urgente de arrepentirnos e ir delante de Dios. Es Es urgente, iglesia. Si Dios nos está demandando santidad, hoy lo veíamos en nuestra reunión del Ministerio Infantil, como los grandes despertares, los avivamientos de todos los tiempos, Dios pedía santidad, obediencia, santidad, vida en el Espíritu. De manera que lo que el Señor nos está pidiendo y demandando es urgente. O sea, las cosas espirituales no se aplazan. El Espíritu Santo nos convence de nuestros propios pecados. Eso es lo primero. El pecado mayor que nos convence es reconocer que no creíamos en Cristo cuando no lo hemos hecho. Pero aún cuando ya somos salvos y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él nos convence de nuestros propios pecados. Pero también nos convence de que hay una realidad y es que vamos a enfrentar un juicio final, porque esa es otra mentira que el enemigo se ha encargado de diseminar por el mundo y ya la gente uno encuentra comentarios y teorías, no, como que el infierno es aquí, y una cantidad de frases baratas que no son reales, pero que nosotros terminamos comprando porque nos hacen sentir bien, nos adormecen la conciencia, nos hacen sentir bien. Pues no es así. El Espíritu Santo nos enfrenta a la realidad de que sí hay un juicio final y de que un día nos presentaremos todos sin excepción delante del Señor para, ya sea los que hemos entregado nuestra vida a Cristo como salvos delante de Él, para adorarle, para exaltarle. La Biblia dice que habrá coronas, que habrá reconocimientos, pero ante todo para disfrutar por la eternidad de esa salvación. Pero iglesia, también hay una condenación y también se presentarán delante de Él aquellos que se resistieron a creer en Cristo y se presentarán para un juicio eterno. Y es que mucha gente dice, no, es que ya no se puede basar en el temor. No, no es temor, es reconocer que hay una verdad y que hay un juicio eterno y que es real y que un día no sabemos nosotros no tenemos el día ni la hora. El Señor lo conoce, pero solo tenemos tiempo, que es otra mentira, hasta el instante antes de morir. Y como no sabemos las condiciones en que vamos a morir, y recordemos que para arrepentirnos y recibir al Señor en nuestro corazón necesitamos la voluntad. O sea, necesitamos tomar la decisión. Yo no la puedo tomar por mi esposo ni mi esposo por mis hijos. O sea, necesitamos voluntad. ¿Y cuántas personas mueren ya en estado de inconsciencia? Que gracias a Dios por su misericordia, el último sentido que perdemos es el oído, para aún así seguir escuchando el mensaje de salvación hasta el último instante. Pero no la podemos jugar. O sea, no podemos decir voy a esperar y me arrepentiré al final. No, el Espíritu Santo viene a convencernos de ese juicio final que todos vamos a afrontar un día. A ninguno nos gusta lo que les decía, la convicción de haber hecho algo malo. Es incómodo, pero debemos reconocer que es una demostración del amor de Dios. ¿Ya hay luz para poderme conectar? ¿No? ¿Me prestas? Ah, que hay una, que es una demostración absoluta del amor de Dios. A ver. El Espíritu Santo nos convence para que nosotros reconozcamos la necesidad de un Salvador. Cuando uno reconoce que es pecador, que hay un juicio final, que un día nos enfrentaremos al Señor, que hay consecuencias de nuestro pecado,
pues uno empieza, ¿cuál es la solución? O sea, cuando a uno le muestran el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene y revela el estado de nuestro corazón. Sin Dios estás condenado, sin recibir a Cristo no hay esperanza de vida eterna. Entonces uno lo primero que dice, cuando ya el Espíritu Santo le ha mostrado el estado real de nuestra vida y de cuál sería nuestra vida eterna, sea para si recibimos a Cristo para salvación y si nos negamos para condenación. O sea, en ese punto, ¿qué es lo que el alma anhela? ¿Cuál es la solución? O sea, a mí me pusieron en ese punto y es que el Espíritu Santo utiliza la palabra para venirnos a convencer. Cuando por la palabra yo pude oír una y otra vez. La fe, recuerden, hermanos, viene por el oír, es real, la palabra de Dios. Cuando yo pude oír un versículo tras otro de todo esto, yo dije, no, yo necesito a ese Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer cuando nos convence. Yo necesito al Cristo que salva, pero también al que perdona y al que restaura cuando ya le hemos recibido en nuestra vida. Además de protegernos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si decíamos que el hecho de que nos convenza es una manifestación de su amor, es la demostración palpable de su amor. No quiere que nos perdamos, no quiere que nos apartemos. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos revela las escrituras, nos revela, transforma nuestro carácter y Él es el que nos da, el Espíritu Santo, el poder para tener una vida de santidad y de obediencia. O sea, si el Señor nos está demandando santidad y obediencia, iglesia, sin el Espíritu Santo es imposible. Hoy lo veíamos en Romanos 8 está, que la carne nunca, la vieja naturaleza dice que no puede ni nunca ha querido obedecer a Dios. O sea, en la carne va a ser imposible obedecer a Dios. Es por eso que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder obedecerle. Ahora, ¿qué no es convicción de pecado? Porque el que nosotros vivamos en estas mentiras nos impide que el Espíritu Santo venga a transformarnos y a regenerarnos. Convicción de pecado no es culpa, porque es algo con lo que nosotros creemos que hasta ahí ya estuvo bien. O sea, no es una conciencia culpable, no es sentir culpa, ni siquiera sentir vergüenza por el pecado. Eso no es convicción. Es natural que nosotros sintamos vergüenza porque en nosotros está el discernir lo que es bueno y malo. O sea, Dios dice que Él lo dejó, Él puso en nosotros su deidad, su eternidad. Que nosotros nos neguemos porque no hemos recibido a Cristo a entenderlo, pero a un niño, porque un niño se esconde para hacer lo malo. ¿No han dado cuenta? Los niños están callados y se esconden porque saben que van a hacer algo que no está bien. O sea, dentro de nosotros quedó impreso eso. La palabra lo dice, que Él nos dio eternidad y puso en el corazón del hombre esa eternidad. O sea, y en Romanos 1 lo dice, nosotros podemos ver en todo a Dios y dentro de nosotros está aún esa posibilidad de decir, oiga, esto no es bueno. Lo que pasa es que nuestra naturaleza sin Dios, sin haber recibido a Cristo, sin que el Espíritu Santo viva en nosotros, nos lleva a justificar todo lo malo y a querer caminar en lo malo. Entonces, no es sentirnos culpables ni sentir vergüenza, tampoco es convicción de pecado, porque esos sentimientos los tenemos naturalmente. Recuerden que la convicción de pecado es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, nosotros sentimos vergüenza y sentimos culpa sin el Espíritu Santo. Entonces, eso no es convicción. Convicción tampoco es temor o presentimiento que vamos a recibir un castigo, si estamos hablando del juicio. Eso no es convicción, porque el temor nos paraliza y el temor dice, uy, sí, voy a recibir un castigo, pero no me genera un cambio. No, el temor no me trae salvación. El temor no me lleva a querer experimentar la gracia de Dios. Entonces, no es culpa, no es vergüenza, no es temor al juicio, tampoco es el mero conocimiento del bien y del mal, como les decía al principio. Nosotros podemos conocer y podemos leer las escrituras y entender aún, esto es bueno y esto es malo, pero lo que les decía está aquí. Es un tema intelectual. Eso no es convicción de pecado. Hay personas que leen la Biblia y se la saben de memoria y que conocen y que son conscientes de que la paga del pecado es muerte. Y lo saben, aquí está esa información. Saben, como dice la palabra, dice, ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de su Dios. O sea, la gente lo sabe. Y aún en medio del pecado, la gente lo sabe, que eso no está bien. Aunque se justifiquen, lo sabe. Pero por eso, eso no es convicción de pecado, porque no genera ningún cambio. Y aún así, muchas personas continúan viviendo en ese pecado y en las consecuencias de su pecado y lejos de tener convicción de parte del Espíritu Santo. Entonces, si lo que experimentamos es como simplemente cuando nosotros decimos, uy, eso como que la conciencia, ¿no? Nos acusa, o la ansiedad porque estamos pensando en el juicio final, o un conocimiento académico del infierno, o apenas una información de la palabra,
no hemos conocido la convicción de pecado, iglesia. Eso no es la convicción de la que habla la Biblia. La convicción de la que habla la Biblia es tener repugnancia por el pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es total asco, iglesia, por el pecado. Es sentir que eso en lo que nosotros estábamos viviendo nos asquea porque sabemos que delante de Dios es abominable, es sucio, es inmundo. O sea, esa es la convicción que el Espíritu Santo trae. Mire, cuando eso llegó a mi vida, yo sentí todas las cosas que yo me justifiqué en la fornicación, en todo eso, que a uno le parecía normal porque era lo que el mundo vivía y la juventud vivía. O sea, sentí asco, no de mí, porque el Espíritu Santo no acusa ni trae culpa, asco del pecado, asco, entonces, ¿qué hace eso? Que uno no quiera volver a vivir en eso, o sea, lo ve y dice, no, por Dios, qué asco, no, yo no quiero eso, yo no lo quiero para mi vida, porque yo sé que eso interrumpe mi comunión con Dios, porque yo sé que eso me aparta de un Dios santo. Entonces, eso es lo que trae repugnancia total por el pecado. Pero ¿cuándo pasa esto? Y lo vimos cuando vimos el tema de la santidad de Dios, solo cuando hemos experimentado la belleza de la santidad de Dios. Y es que eso viene y nos lo revela el Espíritu Santo. O sea, cuando uno ha experimentado, a mí me hablaron de ese Dios y yo me di cuenta por todo lo que me leyeron en la palabra que era un Dios santo, que no tenía comunión con el pecado, que no había sombra de variación en su carácter, o sea, su amor, que él había preferido entregar a su único hijo por mí para que me salvara. Cuando yo vi la pureza y la santidad de Dios en ese momento, yo sentí eso, asco, repugnancia. O sea, mi pecado era vil. Y entonces por eso les dije yo que yo en ese momento dije, ¿cuál es la solución? Yo necesito salir de esta condición porque yo sentía que si yo no recibía ese Cristo del que me estaban hablando, yo me iba a morir literalmente. Porque, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo trae esa convicción. La paga de mi pecado es muerte. En, en Isaías 6, que es el momento en que Isaías tiene esa revelación que ve la santidad de Dios. Recuerden que él dice, ¿qué es lo primero que dice a Isaías? Cuando él ve el trono, ve los serafines, ve toda, dice que, ¿se acuerdan que apenas la borla de su manto llenaba de gloria todo el lugar? O sea, a un Dios majestuoso, santo. Lo primero que dice Isaías es, ay de mí, porque soy muerto, soy un hombre inmundo de labios. ¿Sí? Y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. O sea, cuando él tiene la revelación de la santidad de Dios, lo primero que ve, y lo decía Gabriela adorando hoy, o sea, lo primero que vemos nosotros es nuestra pequeñez, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante la santidad de Dios, se nos revela nuestro pecado y nosotros vemos que necesitamos pedir perdón. ¿Qué es lo que genera experimentar esa, la belleza de la santidad de Dios, la hermosura de su santidad? Arrepentimiento. O sea, ante la presencia de Dios y cuando hemos estado ante la presencia manifiesta de Dios, se lo repito, iglesia, y lo repetiremos las veces que sea necesario porque Dios nos está insistiendo porque eso es lo que necesita que vivamos. ¿Qué hacemos? Caer de rodillas y suplicar misericordia. Mire, iglesia, hubo avivamientos en que la convicción de pecado era tan fuerte que la gente se abrazaba de las columnas porque el Espíritu Santo venía y traía revelación, por ejemplo, del infierno y ellos veían cómo la tierra se abría. ¿Por qué lo permitía? Porque era tal el nivel de corrupción y de pecado en medio de la sociedad, que no es distinto ahora, que el Espíritu Santo permitió experiencias como esas, pero a otros les era revelado su propio pecado. Como nos ha pasado en muchos momentos, yo les he dicho, o sea, hay momentos en que ante la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, yo solo he podido caer de rodillas, no una, ni dos, ni tres, las veces que sea necesario, porque que tengo que reconocer, soy pecador, yo solo podía repetir, es que ni repetía, musitaba palabras ahí, soy pecador, perdóname, Señor, soy hombre pecador, soy pecador. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros. Esa convicción que nos lleve a arrepentimiento, porque es que podemos ver la majestad y la pureza y la santidad de Dios. Tener convicción es también tener un espanto total del pecado. O sea, de verdad que nos aterre, no por miedo, sino porque no quiero eso. O sea, no quiero que eso toque mi vida. Es sucio, me va a apartar de un Dios que me ama, que me cuida, que dio todo por mí, que entregó a su Hijo en la cruz por mí. Si nosotros tenemos esa revelación, esa convicción de parte del Espíritu Santo, nuestra actitud hacia el pecado es la que tuvieron hombres como José. Él no huyó de la esposa de Potifar porque estaba pensando en que iba a perder la posición, el trabajo, el cargo como administrador de su casa. Mire lo que dijo, en un momento de presión, uno podría no hacer muchas cosas por las consecuencias,
¿verdad? Y eso es lo natural. Cuando uno tiene la convicción de pecado, uno deja de hacer cosas por las consecuencias. Porque si me descubre, se me acaba el matrimonio, porque si hago esto, me echan del trabajo, pero eso no es convicción. Yo le estoy temiendo a las consecuencias. ¿Qué pasa en los momentos de crisis? Nuestro corazón revela realmente la motivación que había. Mire lo que dijo José en Génesis 39:9. Gritando dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren el corazón de este hombre. Él no estaba pensando ni en las consecuencias, ni en lo que podía perder, ni en que lo podían matar por tocar a la esposa del, de Potifar. No, mire lo que gritando, o sea, en un momento de desesperación, cuando uno saca lo que en realidad tiene porque no puede procesar, sí, para decir si digo lo correcto o no, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, que estaba pensando José que a quien él iba a ofender con su pecado era Dios. Ese es el convencimiento que el Espíritu Santo necesita provocar en nuestras vidas. Dice también que convicción es que nosotros somos conscientes que nosotros deshonramos a Dios con nuestro pecado, ¿sí? Que nuestro pecado no solo afecta a mi prójimo, no solo afecta a mi hermano, no solo afecta a mi esposo, sino entender que mi pecado deshonra a Dios. Y eso fue lo que entendió David en el Salmo 51. ¿Qué es lo que hizo? Yo he hecho lo malo y dice, contra ti he pecado. O sea, cuando tenemos esa revelación, ese convencimiento de pecado, nosotros entendemos que es a Dios contra el que estamos pecando. Claro, pecamos contra el hermano, pero nuestra motivación es, Señor, te voy a ofender, te voy a deshonrar, voy a dañar mi relación contigo. ¿Si ven la diferencia? No es culpa, no es temor, no es vergüenza. Dice, y también somos convencidos cuando somos conscientes de la ira a la que se expone nuestra alma, porque sabemos que Dios es amor, sí, pero también hay algo que el mundo se encargó de desfigurar del carácter de Dios. Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Sí, Él es, sus misericordias son nuevas cada mañana, sí, pero Él es juez justo, ¿sí? O sea, la paga del pecado es muerte y Él nos ama y por eso nos da una y otra oportunidad y el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye. Pero si nosotros nos resistimos, Él es juez justo, de manera que nos vamos a exponer a la ira de Dios porque es que Él dejó todo a través de su Hijo para que nosotros obtuviéramos misericordia. Y cuando uno recibe ese convencimiento de pecado, entiende que se expone al juicio y que es real. Y lo vemos en el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan cuando estaban presos y, y él, o sea, en ese momento que la presencia de Dios está allí en la cárcel y él piensa que lo van a matar? Acuérdense que la consecuencia era que lo mataban, que podían matar su familia porque él los había dejado escapar. Él cae de rodillas y que grita, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, el Espíritu Santo que estaba presente en ese lugar en medio de la adoración, como se dio toda el momento en que el Espíritu Santo vino, que le trajo el convencimiento de pecado y él entendió que se exponía, o sea, el Espíritu Santo le reveló que él se exponía a un juicio final. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando uno quiere ser salvo es porque está condenado, ¿verdad? Entonces, esa es la revelación, revelarnos que estamos condenados, que hay un juicio, que hay una ira y que es real. Entonces, su reacción es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que fue mi reacción. ¿Yo qué necesito? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, recibir a Cristo. Sí, necesito ese Cristo en mi vida. Y dice acá, él estaba bajo tal convicción que estaba seguro de que sin su Salvador moriría. Eso fue lo que yo sentí exactamente. Es un comentario, pero yo lo sentí ese día. Yo sentí que sin mi Salvador yo me moría. Y ese es el convencimiento que el Señor quiere traer, el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es real, moriremos. Sin Él moriremos y moriremos eternamente. Todos vamos a morir, pero con Cristo resucitaremos juntamente con Él y estaremos sentados y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero sin Él vamos a morir eternamente. O sea, espero que el Espíritu Santo esté trayendo sobre cada mente, sobre cada corazón, este convencimiento que necesitamos, porque Él es el que produce arrepentimiento. Si sabemos que el justo juicio de Dios, como les digo, porque Él es un juez justo, es que la paga del pecado es muerte, y es justo, pero es que Él dio la expiación por ese pecado, Él entregó a su Hijo para que ya nosotros no tuviéramos que tener esa condena, ese veredicto que estaba dado. Pero si nosotros nos resistimos, pues entonces recibiremos el justo juicio de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento y el mensaje de salvación desde el tiempo en que el Señor Jesús vino a la tierra era arrepiéntanse,
Juan le preparó el camino y que se arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor nos está diciendo hoy, arrepiéntanse. Si revisemos si hemos nacido de nuevo. Revisemos si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Revisemos aún si siendo salvos hay pecados que se han acomodado en nuestra vida y nosotros les hemos permitido que se acomoden. Pidámosle al Espíritu Santo que redarguya, que escudriña lo profundo de sus corazones y del mío para que ilumine nuestra relación con Dios, porque hay cosas que no son estorbo, la codicia, la envidia, y nosotros creemos lidiar, entre comillas, con eso y que son pecados menos graves. No, todo el pecado nos aparta de Dios y no permitamos que nada se anide, porque si el no perdonar desemboca en una raíz de amargura que dice que contamina, envenena y que nos hace, lo veíamos en la reunión de mujeres, perder la gracia de Dios. Imagínense, y empezó por una ofensa no perdonada que parece pequeño, ¿no? Aparentemente a nuestros ojos, y termina en algo tan grave, en llegar a exponernos a perder la gracia de Dios. Imagínense, cualquier otro pecado tiene las mismas consecuencias. Un pecado que dejemos anidar en nuestro corazón y que no tratemos con él, va a crecer y crecer, y un pecado nos va a llevar a otro. ¿Y qué va a hacer? Endurecer nuestro corazón al punto que ya no queramos escuchar la voz de Dios, y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a obedecer? Si nuestro corazón se endureció a tal punto que no creemos ni entendemos ni la palabra de Dios puede redarguir nuestros corazones. Es el Espíritu Santo cuando nos convence, entonces el que ahora trae el arrepentimiento, nos permite reconocer el pecado, trae arrepentimiento y ahora abre nuestros corazones para recibir la gracia. O sea, la gracia de Dios no la podemos recibir si antes el Espíritu Santo no ha hecho esta obra. O sea, nadie puede ser salvo si antes no ha tenido convicción de pecado. Si usted no ha tenido convicción de pecado, aún no le ha amanecido. Entonces, revisémonos. Señor, yo he llegado a esta profunda convicción de pecado y no es para sentirnos mal, el que nos está pidiendo, revisémonos. Si he nacido de nuevo y que ese dolor, ese duelo, uno decir, Señor, yo sí he nacido de nuevo. O sea, no está mal cuando yo no estoy diciendo que tengamos desesperanza, es que nos revisemos para decir, Espíritu Santo, yo quiero esa convicción de la que tú hablas en tu palabra. Yo quiero esto. Yo quiero sentir y entender aquí, pero tener esa revelación por ti de cómo el pecado es inmundo y me separa de un Dios santo. Sin la convicción de pecado no hay salvación. Y ahora, ya salvos, necesitamos esa convicción de pecado para que el Espíritu Santo nos regenere, para que nos haga ahora como Cristo, para que el Espíritu Santo nos limpie, nos transforme, nos restaure al diseño original que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde vemos cómo incluso una nación fue expuesta a ese convencimiento de pecado, y era el rey Josías. Y yo sé que hemos hablado del rey Josías en repetidas ocasiones, porque si recuerdan, fue esa generaciones que empezó desde Ezequías, a ver si me acuerdo ahorita de la descendencia de Ezequías, que fueron tan malvados cuando Ezequías no confronta el pecado. ¿En qué sentido? Él empezó, fue a mostrar todo lo que Dios le había dado. ¿Recuerdan? Y se expuso ante los enemigos, y Dios le dice que le da 15 años más de vida, pero él le dice que bueno, que da 15 años más de vida, pero que vendrá en el futuro, o sea, como consecuencia de todo lo que él se relajó, aunque él había hecho lo bueno al final, él no le inculcó a sus hijos el temor de Dios, no le habló a sus hijos de Dios, sino que se concentró en lo que Dios le permitió conquistar. Eso eran las añadiduras. Y entonces le da una palabra al profeta Isaías y le dice que vendrá eso, y dice, bueno, pero como no es en mi tiempo. Entonces, después de Ezequías viene un linaje perverso hasta que llega Josías, que creo que es el bisnieto. Y Josías empezó a reinar siendo un niño, y todos sus antepasados, o sea, Ezequías no hizo lo malo en el sentido de levantar altares a falsos dioses, pero miren tan peligroso lo que hemos hablado siempre, lo hablábamos hoy también, una generación que tolera el pecado, la siguiente generación lo normaliza y esa va a ser su vida, el pecado. Entonces, Ezequías no cimentó a su generación en el temor de Dios. Las siguientes generaciones fueron supremamente perversas, de los peores reyes que tuvo Israel. Ahora llega Josías, se levanta siendo un niño, y Josías es llamado un reformador, y es impresionante porque Josías se dispone a reconstruir el templo,
Y mire cuando uno se dispone a que Dios nos reconstruya, a decirle, y hoy hablábamos y Lore decía algo muy lindo, o sea, es decir, Espíritu Santo, restáurame. Y el proceso de restauración, como le decía, el convencimiento de pecado no es bonito. Es desagradable porque vamos a ser confrontados, pero cuando nosotros le decimos, aquí estamos, reconstrúyenos, haciendo una analogía, él estaba reconstruyendo el templo físico, pero hoy sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En ese entonces era allí donde se albergaba la presencia de Dios. Hoy habita en cada uno de los hijos de Dios. Y cuando yo le digo, Señor, reconstrúyeme, hay áreas de mi vida que están en ruinas, Espíritu Santo, edifícame porque sé que esa es tu labor y yo me dispongo para que tú lo hagas. Cuando Josías empezó a hacer esto, oh sorpresa, apareció el libro de la ley que había estado perdido por generaciones. Y era claro que había estado perdido porque los síntomas de la sociedad que vivió generaciones atrás de Josías era la inmundicia en los altares a Baal, a Acera, o sea, la pornografía, la inmoralidad sexual, la corrupción más terrible, la idolatría absoluta. Y él queriendo reconstruir, encuentra en el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Y él pide que la lean. Y cuando la leen, dice que él rasgó sus vestiduras. Rasgar las vestiduras, ¿qué significaba? Era como el mayor acto público, visible, de decir, me siento, o sea, en arrepentimiento, ofendí a Dios, eso es lo que quería decir. Y la Biblia por eso dice, no, rasga tu corazón y no tus vestiduras. Sí, en ese entonces era la manera pública en que se mostraba que uno estaba arrepentido, dolido por el pecado con Dios. Pero ahora el Señor nos manda que rasguemos el corazón, o sea, que permitamos que el Espíritu Santo entre y opere. Si nos llamó a ser circuncidados, iglesia, y a nosotros como pastores nos dijo, prepare las herramientas, y estas son las herramientas, iglesia, la palabra de Dios, que discierne lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, el ayuno, la oración, pero nosotros nos tenemos que disponer a que el corazón sea rasgado, circuncidado, a que el Espíritu Santo venga y haga su obra, y no puede ser si no nos convence de pecado. Y entonces Josías encuentra el libro, lo leen, se da cuenta que habían ofendido a Dios y dice, Dios debe estar airado, enojado porque mis antepasados hicieron todo lo contrario, o sea, abominaron en contra de Dios. Y entonces permite que el libro y pide que el libro sea leído para todo el pueblo. Y viene ese arrepentimiento y derriba los altares de idolatría, de brujería. Y si lo vamos a llevar a analogía que estamos hablando en nuestro corazón, es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros nos exponemos a que Él rasgue nuestro corazón, a que lo circuncide, porque queremos vivir en santidad. Y entonces, ¿qué pasa? Él empieza a edificar y los altares de culto extraño, o sea, aquello que habíamos levantado en nuestro corazón, que no era adoración a Dios, porque el pecado nos aparta, como lo vimos completamente de Dios, ahora es expuesto, es transformado y esos altares son derribados. Y entonces, ¿qué vino en ese tiempo en Israel? Un gran despertar espiritual. ¿Por qué? Porque como cabeza, en este caso él como gobernante, entendió por la palabra, el Espíritu Santo en ese tiempo que era el Antiguo Testamento, trajo esa convicción de pecado por la palabra. Ahora, ¿cuánto más iglesia se habita dentro de los hijos de Dios? Somos su templo y Él quiere circuncidar su corazón y el mío para llevarnos a vivir en santidad. Yo le quiero leer y me encontré con esta belleza y lo estaba buscando, expresiones de la convicción de pecado que quedaron registradas en la historia, en esos grandes movimientos donde vino tal convicción que la santidad no era, no era algo utópico, no era justificado en que no, es que Dios es santo, pero es que yo soy humano, no. Era tal convicción de pecado que la gente podía vivir de verdad en santidad y toda una sociedad fue afectada. Les voy a leer, esto quedó registrado, eso fue en 1859. Dice, el avivamiento y el despertar espiritual son marcados por tales expresiones de la convicción de pecado. O sea, eso es lo que un despertar, Dios quiere traer un despertar en nosotros. ¿Por qué va a ser marcado? Por una convicción de pecado. En nosotros es despertar, allá afuera en los que no lo conocen es un avivamiento, pero tiene que empezar en nosotros. Mira lo que dice. Relató algunos ejemplos que, que pasaron en Gran Bretaña entre los años 1859 y 1861. Dice, la ciudad de Coleraine de Irlanda del Norte, un niño, miren esto, un niño escolar estaba bajo tanta convicción de pecado que no podía continuar en clase. Después de que otro niño en clase le ministró, pudo encontrar paz y regresó al salón de clases inmediatamente para decirle a su maestro, estoy tan contento, tengo al Señor Jesús en mi corazón. Un niño.
Su testimonio afectó grandemente a su clase. Su maestro se asomó por la ventana y vio niños hincados orando por todo el patio de la escuela. El maestro fue tan convencido por el Espíritu Santo que le preguntó al primer niño al que llegó que él mismo le ministrara, un niño, a su profesor. Finalmente, toda la escuela estaba en tal estado por la convicción de pecado que el Espíritu Santo trajo que pastores ministraron a maestros, a estudiantes y a padres hasta las 11 de la noche ese día. O sea, eso es lo que trae la convicción de pecado. No importa si es un niño pequeño, si es una persona anciana. O sea, lo que trae la convicción de pecado es tal necesidad. Mire que el niño no encontraba paz. ¿Por qué? Porque vino el convencimiento de cuál era su naturaleza y ahora necesitaba el Cristo que resolvía eso. Hasta que otro niño le predicó y le habló de Cristo. Ahí encontró paz. Y les voy a leer este, que es otro testimonio de ese tiempo. Un oficial del ejército de alto rango describió la convicción de pecado en su ciudad escocesa. Se las voy a leer. Escuchemos esto. Dice, aquellos de ustedes, y ahí nos están hablando a nosotros, que se sienten cómodos, no tienen ni idea de cuán aterradora es la vista cuando el Espíritu Santo se complace en abrirle los ojos a un hombre para que vea el estado real de su corazón. O sea, cuán aterrador puede ser, iglesia, cuando el Espíritu Santo nos revela nuestro propio estado. Que qué pasa, lo que les decía, solo puede caer uno postrado de rodillas para pedir a Dios perdón. Dice, a los hombres que se creía que se consideraban buenos, porque nosotros ese es el problema, que nos consideramos buenos sin Cristo, y es mentira, sin Cristo no somos buenos. Dice, se consideraban buenos y personas religiosas se les llevó a buscar, o sea, el Espíritu Santo les llevó a buscar el fundamento sobre el que ellos descansaban y se encontraron podridos, o sea, se pudieron ver podridos, satisfechos de sí mismos, descansando en su propia bondad y no en Cristo. Muchos pasaron del pecado abierto a vidas de santidad, algunos llorando de alegría por los pecados perdonados. O sea, ese es el estado en el que el convencimiento de pecado por medio del Espíritu Santo, la obra, como se llama este pasaje en Juan, del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva a nosotros, o sea, a sentir que definitivamente estábamos descansando en nuestra propia sabiduría, que nos estábamos justificando, pero que no estábamos descansando en Cristo. En estos despertares había tal convicción de pecado que mucha gente clamaba en agonía, pidiendo perdón a Dios. Los incrédulos, quienes no conocían a Cristo, sentían tan aterradora convicción de pecado que en las calles clamaban misericordia y aunque nadie les predicara, Cristo les era revelado y buscaban en su desespero cómo encontraban ese perdón, que era encontrando a Cristo. Eso impactó a una nación entera. El Espíritu Santo impartía convicción tanto en incrédulos como en creyentes. Y el arrepentimiento de pecados que hizo preparó el camino para que la llenura del Espíritu Santo viniera sobre una nación entera. Iglesias llenas, grupos de oración llenos, cárceles vacías, cantinas vacías, delitos cero. O sea, realmente lo que nos está pidiendo Dios primero nos beneficia a nosotros. Claro, es que nosotros tenemos que tener esta convicción de pecado, tener esa revelación de la santidad de Dios, pero va a impactar y afectar a nuestras familias, a la iglesia, pero una nación entera. Vemos a Colombia en todo lo que se ha ido sumergiendo porque se le ha dado una legalidad a la brujería en este país, pero es que Dios está despertando a una iglesia santa, a una iglesia que le obedezca, a una iglesia que no negocie ni trance con el pecado. Iglesia, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos revele y que traiga esa convicción donde veíamos que ni vergüenza, ni temor de las consecuencias. No, que lo que nosotros queremos es realmente sentir ese rechazo, ese aborrecimiento, ese repudio por el pecado. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos y nos es revelada la santidad de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que nos revele. Espíritu Santo, tú sabes el anhelo de nuestro corazón. Revélanos la santidad de Dios. Revélanos, Señor, como Isaías vio allí en el trono, Señor, como vio, Señor, esa visión maravillosa donde decía, vi al Señor sentado en su trono, la majestad del Dios todopoderoso, del Dios soberano,
la majestad donde millares de ángeles claman de día y de noche, santo, 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 santo. Él es el Dios tres veces santo. La gloria, dice Isaías en este pasaje que llenaba el lugar. Espíritu Santo, yo te suplico que tu gloria, Señor, invada nuestras vidas, que, Señor, podamos tener una revelación, un atisbo de la santidad de Dios, porque cuando tenemos esa revelación de ese Dios santo, Señor, solo podemos declarar que somos hombres pecadores, que necesitamos de ti, Cristo, desesperadamente, que sin el Salvador de nuestras almas, cada uno de nosotros moriría. Espíritu Santo, yo te pido este convencimiento sobre cada niño, sobre cada hombre, sobre cada mujer en esta iglesia. Espíritu Santo, sobre mi vida, trae un profundo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Señor, queremos una iglesia santa, Dios. Una iglesia, Señor, que te busque, que te ame, que toda lazo del pecado, toda mentira, todo engaño del pecado, Señor, sea desbaratado. Señor, trae un despertar, Dios. Señor, trae un avivamiento, un despertar en esta iglesia, poderoso Dios. Señor, es que los muros tiemblen, Señor, que si no estamos cimentados en la roca, Señor, esto se ha quitado. Haz que venga tal convencimiento de pecado, Espíritu Santo, que caigamos de rodillas para suplicar perdón, Señor, para buscar tu gracia, Señor, que aunque es inmerecida, tú no la diste. Hoy buscamos tu gracia, Señor. Trae arrepentimiento de pecado, Señor, que dice tu palabra que el que robe no robe más, que el que miente no mienta más, que el que fornique no fornique más. Señor, que toda mentira, toda justificación, Señor, que ha venido a nuestras vidas para tratar con liviandad el pecado y sea expuesta, poderoso Dios. Quebranta los yugos, Dios, que ha traído el enemigo, Señor, sobre los matrimonios. Quebrántalos en el nombre de Cristo Jesús. Quebranta, poderoso Dios, las mentiras que nos llevan a aferrarnos al dinero, a la codicia, Señor. Quebrántalas, Dios, quebrántalas, Espíritu Santo. Queremos, Señor, vivir en la santidad, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, Dios. Señor, reconocemos tu misericordia, tu favor, Señor. Reconocemos cuánto nos has perdonado, Señor. Reconocemos, Señor, tu amor. Tu palabra dice que al que más se le perdona, más ama, Señor. Y nos has perdonado mucho, Dios. Ayúdanos a tener un corazón perdonador, Señor. Hoy decidimos pasar por alto la ofensa. Decidimos, Señor, entregar todas las cargas, Señor, que hemos llevado por años, Dios. Las ponemos delante de tu presencia, Señor. Y clamamos, Señor, por un despertar. Trae tu Santo Espíritu sobre los niños, Señor. Trae tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, ven con poder sobre las mujeres, sobre los varones, Espíritu Santo. Te anhelamos, te necesitamos, Dios. Gloria y honra al que vive, al que reina, al que vive por los siglos. Gracias, Señor, porque tú traes ese convencimiento, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Edifícanos, rasga nuestro corazón, circuncida el corazón de la iglesia, Señor. Circuncida mi corazón, Señor. Permítenos, Señor, ser edificados, ser restaurados. Quita toda mentira, toda fortaleza mental, Señor, que nos impide reconocer el llamar al pecado como es, Señor. Quita, Señor, el endurecimiento en nuestros corazones, aún los que están, Señor, en áreas de nuestra vida ya necrosados, muertos, Señor. Tu Espíritu Santo eres el que vivifica, vivifica, Señor, vivifica por tu Espíritu a cada uno de mis hermanos. Vivifícame, Señor, vivifícanos, Señor, vivifícanos en este tiempo. Te necesitamos, poderoso Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Etaini, ukiasei, usai, kianeisi, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, trae convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Redargúyenos, transfórmanos, vivifícanos, por favor. Danos testimonio de Cristo, Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a donde tú quieres que caminemos. Levántanos, Señor, si estamos postrados en este tiempo, Señor.
Muéstranos el camino. Sé la luz, Señor, porque tu palabra dice que tú eres la luz y que las tinieblas no pueden permanecer, tendrán que disiparse. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.